Escocia hay una empresa que comenzó exhibiendo algunos objetos históricos en bibliotecas locales y poco a poco fue creciendo hasta convertirse en un referente en exposiciones itinerantes en el Reino Unido. Su más famosa exhibición es la dedicada al hundimiento del Titanic. En una de las vitrinas de la exposición hay un modesto abrigo de piel negro que pasa casi desapercibido entre la vajilla de lujo y los uniformes de los oficiales. La dueña de ese abrigo era Violet Jessop, la única argentina que iba en el Titanic. Hoy te quiero contar su increíble historia. Soy Martín Aro y esto es Guardianes de la Memoria, el podcast que te cuenta las historias que viven en los objetos. Antes de comenzar, quiero advertirte que este episodio contiene descripciones de eventos trágicos que pueden llegar a herir la sensibilidad de algunas personas. Comencemos. Violet nació en 1887 en La Pampa, Argentina. Sus padres habían llegado de Irlanda en busca de una vida mejor y Violet es su primera hija. El padre de Violet trabaja como pastor de ovejas y viven en el campo en una pequeña casa de barro con suelo de tierra y casi sin muebles. Pero, a pesar de la extrema pobreza en la que viven, sus padres son optimistas. A Violet le encanta jugar con los animales y ayudar a su madre en el huerto. Por la tarde no hay nada mejor para Violet que sentarse en la puerta de su casa a esperar la llegada de su padre con las ovejas. Pero la felicidad del campo no duró mucho. Su padre, buscando lo mejor para su familia, acepta un trabajo como encargado de estación de tren en un pequeño pueblito aislado. La vida en el pueblo era más aburrida y por suerte Violet ahora tiene un hermanito para jugar. Un día, ella y su hermano están explorando los campos cercanos al pueblo y encuentran una pila de ropa que alguien había intentado quemar sin mucho éxito. Era la oportunidad ideal para disfrazarse. Violet nunca olvidará la cara de horror de su madre cuando los vio aparecer en la casa vestidos con esas ropas medio quemadas. Rápidamente se las quitó y los obligó a bañarse en el patio. Y es que su madre sabía que esa ropa era de una pasajera del tren que hacía un par de días se había bajado en la estación porque estaba muy enferma y nadie había podido hacer nada para salvarla. 3 días después, el hermanito de Violet muere a causa de la escarlatina. Y Violet estuvo a punto de morir, pero se salvó por muy poco. Su madre nunca volvió a ser la misma. A partir de ese momento la salud de Violet queda muy resentida y tiene que pasar mucho tiempo en cama. Finalmente, su familia se muda a Buenos Aires. Con el tiempo van llegando más hermanos y Violet ayuda en su crianza. Pero su salud no mejora y es hospitalizada con hemorragias pulmonares. Los médicos le dan 3 meses de vida. Su padre, desesperado, pide traslado a Mendoza con la esperanza de que la altura de esa región montañosa pudiera alargar la vida de Violet. Por suerte, al poco tiempo de mudarse a las montañas, Violet recupera su salud. Unos meses más tarde, el doctor le da la mejor noticia del mundo. Finalmente podrá cumplir su sueño de ir a la escuela. Una infancia entre hospitales le han hecho decidirse. Cuando crezca, será enfermera. Violet no tiene tiempo que perder. Va a un colegio bilingüe y a pesar de haber empezado la escuela más tarde que sus compañeros, se convierte rápidamente en una excelente estudiante. Todo va bien hasta que en marzo de 1903 su padre muere repentinamente en una operación de garganta. Su madre, embarazada, con 4 hijos, sin ninguna fuente de ingresos y casi sin saber hablar español, decide que no les queda otra opción que volver a Inglaterra. Y así Violet, con casi 16 años, hace su primer viaje en barco. Un barco muy precario que transporta ganado desde Buenos Aires hasta Liverpool. El viaje fue duro. Pero un mes más tarde llegan a Inglaterra, donde son muy bien recibidos por sus tíos, que, lamentablemente, tampoco están en una situación económica muy buena. Desesperada por mantener a su familia, la madre de Violet logra finalmente conseguir trabajo como azafata en una compañía naviera. Los 4 hermanos varones tienen que ir a vivir en una escuela orfanato y Violet y su hermanita van a un convento de monjas en Londres. Cada tanto, cuando el barco de su madre vuelve a puerto, la familia se reúne y pasan unos días inolvidables juntos. Violet, que ahora no tiene que hacerse cargo de sus hermanos, vuelve a destacar como estudiante. 5 años más tarde, está convencida de que lo peor ya ha pasado y tiene muy claro que quiere estudiar una carrera. Escribe en su diario: Tengo un sueño y un objetivo.
Estoy estudiando para un examen que me abrirá muchas puertas si lo apruebo. No me atrevo ni a pensar en las posibilidades que tengo de lograrlo, ni en cómo voy a hacer para pagar la matrícula si me aceptan. Pero al poco tiempo, su madre se enferma del corazón y no puede seguir trabajando. En ese momento, a Violet no le queda otra opción más que olvidarse de sus estudios y salir a trabajar para mantener a su familia. Así es que con 21 años decide postularse como azafata de a bordo en la misma compañía en la que trabajaba su madre. Y así, cuando en la entrevista de trabajo el jefe de contrataciones le dice con sinceridad que le preocupa que su juventud y belleza le puedan traer problemas en el mar, ella responde: Agradezco su preocupación, señor, pero no tenga dudas de que estaré a la altura de los requerimientos del puesto. Y cuando el médico de la compañía le pregunta si alguna vez ha tenido una enfermedad grave, ella contesta: ¿Yo? No, doctor. Siempre he tenido una salud de hierro. Y así, a pesar de haber tenido que renunciar a sus sueños como estudiante, Violet encara esta nueva etapa de su vida con optimismo y deseo de aventura, sabiendo además que está haciendo lo correcto para su familia. El trabajo de azafata de cabina en los barcos que iban desde Europa hasta América era agotador. Se trabajaba en turnos de 17 horas, sin descanso ni días libres. Sin perder la sonrisa ni los buenos modales, había que estar siempre a disposición de las necesidades de los pasajeros, por ridículas que sean. Había que llevarles el desayuno, limpiar los camarotes, los baños, hacer las camas, atender a los enfermos y, por sobre todo, hacer lo imposible para que esas señoras ricas con su perrito pequinés debajo del brazo estuvieran contentas, porque una queja de ellas y la azafata perdía su trabajo automáticamente. Es verdad también que, por otro lado, este trabajo le permitió a Violet conocer otras ciudades y culturas que le hubieran sido imposibles de visitar de otra manera. En esos primeros años viajó a varias ciudades de Europa, al Caribe, a Nueva York, y en uno de los viajes hasta le tocó volver a Buenos Aires. En ese viaje, una pasajera le dijo que le recordaba mucho a una paciente que había tenido años atrás en un hospital de Buenos Aires, pero que desgraciadamente esa niña habría muerto hace años. Cuando Violet le dijo que esa niña era ella y que se acordaba perfectamente de la cariñosa enfermera, las dos se abrazaron dando saltos de alegría, sin poder creer las vueltas que da la vida. Desafortunadamente, en el viaje de regreso a Inglaterra, le tocó un capitán que no paraba de acosarla. Violet pasó todo el viaje aterrada y, por suerte, logró resistir al acosador en varias ocasiones. Pero al llegar a puerto, el muy cobarde hizo que la despidieran por supuestamente flirtear con los oficiales. Y así Violet se vio obligada una vez más a buscarse la vida. Hizo una lista de compañías navieras en las que le gustaría trabajar y se fue presentando una a una hasta que finalmente encontró trabajo en la compañía White Star Line. Esta empresa estaba bastante abajo en la lista de Violet porque, según ella, tenía dos grandes desventajas. Uno, en lugar de ir a Nueva York pasando primero por las aguas más tranquilas y cálidas del Caribe, estos transatlánticos iban casi en línea recta desde Inglaterra, cruzando el Atlántico Norte, frío y tempestuoso. Y dos, los pasajeros de primera clase de la White Star eran conocidos dentro del personal de a bordo por sus demandas constantes, caprichos y excentricidades, aunque también por sus generosas propinas. Pero nadie más la quiso contratar, así que no le quedó más opción que aceptar el trabajo. Sirvió un tiempo en el Majestic, cubriendo la ruta a Nueva York, y en 1911, con 23 años, la seleccionan para formar parte de la tripulación del flamante transatlántico Olympic, como azafata de primera clase. El Olympic era el primero de los transatlánticos llamado clase Olympic, y un poco más tarde se construirían dos más casi iguales, el famoso Titanic y el Britannic. Los clase Olympic eran barcos de vapor pensados para ir desde Inglaterra a los Estados Unidos en menos de una semana. Ofrecían los mejores avances tecnológicos de la época y lujosas comodidades. Esos lujos como piscina, cancha de squash, calefacción, biblioteca, restaurante de cocina europea y conciertos a bordo eran posibles gracias al boom de la inmigración de los europeos que, empobrecidos y hambrientos, iban a hacer las Américas. Y es que en esa época el barco era el único medio para viajar de Europa a los Estados Unidos. Y al haber tanta demanda de plazas de tercera clase para inmigrantes, las empresas navieras comenzaron a construir barcos cada vez más grandes y rápidos en los que se podía transportar miles de inmigrantes apelotonados dentro del casco. Como contrapartida, al agrandar los barcos para poder llevar más inmigrantes, el espacio sobre cubierta, destinado a primera clase,
También se hizo más grande, pudiendo acomodar así todo tipo de instalaciones lujosas. Se podría decir que esos transatlánticos eran un reflejo de la sociedad, con miles de pobres malviviendo bajo cubierta para que, unos niveles más arriba, unos pocos ricos disfrutaran de unos lujos casi obscenos. Y así Violet comenzó su etapa en el Olympic. Tal como había anticipado, el trabajo era muy duro, pero viaje a viaje va madurando y aprendiendo a navegar, nunca mejor dicho, las demandas de los difíciles pasajeros de primera. Unos meses más tarde, al iniciar su quinto viaje a Nueva York, el Olympic choca de repente con otro barco a la salida del puerto. El personal, incluyendo a Violet, y los más de 1000 pasajeros que están a bordo se llevan un buen susto. Afortunadamente no hubo víctimas mortales, y el Olympic, ya reparado, pudo volver a su ruta normal unos meses más tarde. Al año de trabajar en el Olympic, Violet es seleccionada para formar parte de la tripulación de un nuevo barco, el Titanic. Ella está muy contenta con el cambio y lo ve como un reconocimiento a su duro trabajo. El 10 de abril de 1912 salen de Inglaterra con cielos despejados y un barco que huele a nuevo. 4 días más tarde les espera el desastre. La noche del 14 de abril el tiempo había empeorado y el frío hizo que Violet se refugiara en su camarote con ganas de meterse en la cama y leer un buen libro. Lleva un rato leyendo cuando de repente, a las 11:40 de la noche, escucha un golpe fuerte seguido de un sonido grave como de metal desgarrándose. Al mismo tiempo, el barco tiembla un poco y detiene sus motores. Después, silencio absoluto, como si el mundo se hubiera parado. Violet se queda inmóvil en la cama hasta que un miembro de la tripulación golpea la puerta de su camarote y grita: «¡Todos a cubierta! ¡Nos estamos hundiendo!». Tanto Violet como sus compañeras azafatas no lo pueden creer. Es imposible que el Titanic se esté hundiendo. Es el mejor barco del mundo. De todas maneras, más por disciplina que por convicción, suben poco a poco a cubierta. Violet es de las últimas en subir porque se entretiene buscando un abrigo. Finalmente no lo encuentra y decide subir como estaba. Cuando llega a la cubierta principal se sorprende al ver gente corriendo y barcos salvavidas llenos de mujeres y niños. Uno de los oficiales le grita para que se suba a uno de los barcos. Le toca un barco lleno de inmigrantes rusas y polacas desesperadas porque no hablaban inglés y no entendían lo que estaba pasando. Violet, todavía convencida de que no es para tanto, intenta calmarlas, interpretando sin querer el papel de la perfecta azafata en caso de desastre. En ese momento, un miembro de la tripulación le entrega un bebé envuelto en unas mantas y le dice: «Cuídalo, por favor», y da la orden de bajar el barco salvavidas al agua. Violet tiene la sensación de estar en un mal sueño. Si no, ¿cómo puede ser que en medio de este desastre se escuche música de violines? Al llegar al agua, empiezan a remar para alejarse del monstruo. Mientras avanzan lentamente en la oscuridad, Violet mira hacia atrás e instintivamente cuenta las filas de ventanas iluminadas que se ven al costado del Titanic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. No puede ser, tengo que haber contado mal. 1, 2, 3, 4. En ese momento un escalofrío le recorrió el cuerpo como si fuera una ola helada. Esto no es un mal sueño. A los pocos minutos, las filas de luces que quedan se van inclinando y se escuchan ruidos y el grito desesperado de las casi 1500 personas que aún están a bordo. Unos minutos más de caos indescriptible y luego silencio y oscuridad. Horas más tarde, Violet y sus compañeros del barco salvavidas son rescatados por el transatlántico Carpathia, que esa noche logró rescatar unas 700 personas con vida. Años más tarde, Violet escribiría: Mientras estaba de pie, todavía sujetando al bebé en mis brazos congelados, una mujer llegó rápidamente, agarró al niño y salió corriendo. Entre la confusión y el frío, el paradero del bebé se deslizó de mis pensamientos. Cuando las cosas se asentaron más en mi mente, me pregunté por qué, independientemente de quién fuera su madre, no había expresado una sola palabra de gratitud por la vida de su bebé. El Carpathia los deja en Nueva York y unos días más tarde Violet regresa a Inglaterra en otro barco. Las ganas de ver a su familia le hacen superar el miedo a otro viaje transatlántico. A su regreso y como medida excepcional,
la compañía naviera decide pagar a los trabajadores supervivientes el sueldo completo que hubieran cobrado si el Titanic hubiera completado el viaje inaugural. En otros naufragios, los trabajadores supervivientes solo cobraban el sueldo hasta el momento del hundimiento. Casi enseguida del traumático naufragio, Violet vuelve al trabajo, por necesidad económica y para ahuyentar el fantasma de la tragedia. Está convencida de que si no se enfrenta rápidamente a sus miedos, nunca más podrá trabajar en el mar. 2 años más tarde, Inglaterra entra en lo que conoceríamos como la Primera Guerra Mundial. En esos momentos, Violet está trabajando en el Olympic de camino a América. Fue un viaje extremadamente tenso porque a bordo viajaba gente de países de ambos lados del conflicto. Por suerte, a diferencia de lo que pasaba en tierra, en el Olympic se logró mantener la paz hasta llegar a puerto. A su vuelta a Inglaterra, Violet se ofrece para servir como enfermera en la Cruz Roja. Cumple así su sueño de ser enfermera, aunque las circunstancias de la guerra le dejan un sabor agridulce. Un par de años más tarde, la llaman para trabajar como enfermera en el Britannic, el barco gemelo del Titanic, convertido en hospital flotante. Esta vez sí, los armadores habían aprendido la lección y habían pasado meses reforzando el casco del nuevo barco para que fuera realmente inundible. Esas demoras y el estallido de la guerra hicieron que el Britannic se estrenara como barco hospital y no como transatlántico de lujo. Violet acepta el trabajo, entre otras cosas, porque le dicen que el primer destino será la isla de Malta, donde está destinado uno de sus hermanos. Es una oportunidad única para verlo y saber cómo está. Lamentablemente, luego de zarpar, se entera de que en lugar de Malta, el destino del viaje es Grecia. Unos días más tarde, mientras van navegando por el sur de Grecia para recoger a unos heridos de guerra, escuchan una explosión. Al mismo tiempo, el barco se tambalea con fuerza y poco a poco recobra su estabilidad. Habían chocado con una mina flotante. Por suerte, aún no habían recogido a los soldados heridos. A diferencia de lo que pasó con el Titanic, esta vez la tripulación reaccionó al instante. Violet se dirige rápidamente a su camarote. No se va a ir a ningún lado sin su abrigo. Cuando llega a la cubierta principal, logra subirse a uno de los últimos barcos salvavidas. La evacuación casi había terminado. Todo se había hecho en pocos minutos, pero no tomaron en cuenta un grave problema. El capitán, intentando llevar el barco hacia la costa para evitar que se hundiera, había decidido mantener el motor a pleno rendimiento. Esto hacía que los barcos salvavidas que se bajaban por detrás, cerca de la popa, fueran succionados por las enormes hélices del barco. Y esto es precisamente lo que le pasó al barco de Violet. Ni bien tocan el agua y viendo la carnicería que se estaba produciendo con los otros barcos, ella decide saltar. El problema es que, a pesar de llevar tantos años en el mar, Violet nunca había aprendido a nadar. Unos minutos más tarde, intentando mantenerse a flote como puede, nota 2 fuertes golpes en la cabeza. Como puede, se aferra a un chaleco salvavidas y logra salir a flote. En esos momentos ve al fabuloso Britannic hundiéndose irremediablemente a toda velocidad. A su alrededor flotan los restos de 28 personas sin vida. Las hélices habían causado una masacre. En esos momentos, Violet es rescatada por otro barco. Tiene el cráneo y una pierna fracturados, pero como dice en sus memorias, nunca olvidaré la alegría que sentí al ver que estaba viva. Después de haber estado presente en 3 de los accidentes marinos más importantes de los últimos años, cualquier otra persona hubiera abandonado el mar para siempre. Pero Violet no sabe renunciar. Tiene una familia que mantener y el trabajo de azafata de a bordo es la mejor manera para lograrlo. Así que unos meses más tarde vuelve a trabajar en el Olympic. Ahora tiene casi 33 años. En los siguientes años le toca trabajar en todo tipo de barcos. Las rutas a América, por la ley seca de Estados Unidos, se convierten en cruceros de borrachera para los ricos. Cansada de aguantar pasajeros borrachos, Violet se cambia de empresa y comienza a trabajar en cruceros que dan la vuelta al mundo en 5 meses. Estos son los mejores años de su vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, Violet se queda en tierra trabajando en la oficina de censura británica, leyendo y censurando correspondencia en español. Cuando termina la guerra, tiene 58 años. Su madre había muerto hacía muy poco, con 82, y Violet está sin trabajo y sin posibilidades de jubilarse. No le queda otra alternativa que volver al mar. Finalmente, en 1950 se baja de su último barco y decide comprar una pequeña casita en un pueblo de Inglaterra.
Luego de muchos años de mantener a su familia, ahora son su hermano y sus sobrinas los que la ayudan económicamente. Ella se dedica a criar gallinas y a cuidar de su jardín que, como dice a sus vecinos, le recuerda a su querida pampa argentina. La inundible Violet, como la llaman sus amigos, muere en 1971 a los 83 años. Había sobrevivido a una infancia dura y enfermiza. Había pasado 42 años en el mar. Había sobrevivido a 2 guerras, a un importante choque entre barcos y a 2 de los naufragios más impactantes de la historia naval mundial. Por eso, al ver ahora ese modesto abrigo que se exhibe en la exposición, y sabiendo que probablemente la obstinación de Violet por ir a buscar un abrigo similar fue lo que la salvó en ambos naufragios, no puedo evitar sentir una rara mezcla de tristeza y alegría. Aún no sé si Violet era una persona con muy mala suerte o por el contrario era la persona con más suerte del mundo. Lo que sí está claro es que Violet era una mujer extraordinaria, una trabajadora incansable y una mujer independiente que lo dio todo por su familia. Poco antes de morir, Violet recibió una llamada telefónica en medio de la noche. Sorprendida, descolgó el auricular y una voz de mujer le preguntó si era Violet Chesop, la azafata del Titanic. Violet dijo que sí, y a continuación la mujer dijo: «Solo quería agradecerle. Yo era el bebé que usted salvó». Y sin decir nada más, colgó el teléfono. Y con esto hemos llegado al final del episodio. Espero que te haya gustado. En nuestro Twitter, @gdelamemoria, podrás ver fotos de Violet y más información sobre la exposición itinerante que tiene su abrigo. Finalmente, quiero agradecer a María Faré por ser la voz de Violet Chesop en este episodio. Y recuerda que seguimos abiertos a recibir historias cortas sobre la posible vida de aquel violín que me encontré flotando en el Océano Atlántico. Si no sabes de lo que te estoy hablando, tendrás que escuchar el episodio 0 de este podcast. Ya hemos comenzado a recibir las primeras historias. Además, ya sabes que estoy muy interesado en conocer las historias humanas que giran en torno a los objetos. Por eso, si conoces alguna historia así, en nuestra página web guardianesdelamemoria.com encontrarás todas las vías para comunicarte con nosotros. Gracias por estar ahí y no olvides suscribirte a este podcast en guardianesdelamemoria.com o en tu plataforma preferida de podcast. Soy Martín Aro y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Guardianes de la Memoria, el podcast que te cuenta las historias que viven en los objetos.